Hola, muy buenas a toda la comunidad en NSCA Spain y aquí estamos de nuevo en esta sección de entrevistas. Ya sabéis que nos podéis encontrar tanto en YouTube como en podcast y en podcast, bueno, estamos en Spotify y en iTunes y en cuanto aprenda un poco más de todo el tema podcast seguramente nos meteremos en algún sitio más, pero como soy totalmente nuevo, pues esto va a costar un poquillo, unos días, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos con nosotros a Lucía Sagarra Romero. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, pues muy bien, con frío, pero bien, contenta de estar aquí con vosotros. Ah, me alegro. Sí, por aquí también hace un poquillo de fresquito. Bueno, Lucía, seguramente si asististe a la National Conference, pues bueno, seguramente ya la conozcas, sabrás cuál es su especialidad, pero si eres nuevo aquí, recién llegas y dices, bueno, ¿quién es Lucía Sagarra? Pues bueno, te digo que ella es doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y además es graduada en Enfermería, que es una de las cosas que cuando yo pues bueno, investigué y escudriñé un poquito ahí en el LinkedIn y en Google, dije, bueno, graduada en enfermería también, que es curioso, ¿no? Y bueno, su principal línea de investigación pues se centra en la actividad física, el ejercicio físico y el estilo de vida saludable en poblaciones especiales. Ella también, pues bueno, sobre todo trabaja en el ámbito del cáncer y su relación con el ejercicio físico. Muchos de sus clientes o pacientes o alumnos, no sé cómo lo llamará ella, pero bueno, como me comentaba ahora, también están, pues bueno, son pacientes oncológicos, es decir, hacen el ejercicio físico con ella y luego muchas veces pues les toca ir al hospital a seguir su tratamiento. Y además Lucía pues ha hecho estancias en el exterior a nivel internacional. La universidad es Edith Cowan, se pronuncia bien así, que está en Australia. Perfectamente. Está perfecto, ¿no? Así que como veis, una chica súper preparada, la verdad que muy apasionada de lo que hace, la pudimos escuchar en la National Conference y se nos quedó que lo charlamos, ¿no? Con ese sabor a agridulce de quiero más tiempo para transmitir lo que sé y la pasión por lo que hago, ¿no? Así que Ujú. bueno, ¿cómo estás después de la National Conference? ¿Ya has recuperado pila? ¿Ya estás de vuelta trabajando? Sí, estoy ya, bueno, yo compagino tanto la docencia universitaria como lo que es la gestión de un centro de entrenamiento personal que se dedica especialmente al entrenamiento en paciente oncológico. Y bueno, sí, como muy bien remarcas, la National Conference fue una experiencia increíble. Pese a ser virtual, pude sentir el calor de la gente a través de la pantalla y sí que es verdad que como es un tema que me gusta tanto, pues me quedé corta y bueno, creo que a lo mejor hoy podemos incluso pues de dar alguna pincelada de cositas, ¿no? que se quedaron en el tintero. Así que muy agradecida Sí, y y además para el 2021, que si bien esta entrevista se va a poner en el 2021, pero bueno, a lo largo del año que viene, vamos a tenerte también seguramente dentro de NSCA Spain impartiendo pues bueno, un curso más largo donde explayarse bien, donde abordar todos los temas con la profundidad que se merecen y bueno, la verdad que exprimiéndote a ti, que eres la uh-huh. especialista, ¿no? Pero bueno, para empezar un poco con la parte de las preguntas en esta entrevista, lo que más me interesa a mí, porque además no es que levantes una piedra y salgan 50 entrenadores que se dediquen al paciente oncológico, ¿no? Entonces, quería saber un poco cómo te especializaste o por qué te especializaste en el ejercicio físico para este tipo de personas. Sí, bueno, eso es una pregunta que a veces sí que me han hecho y en mi caso no ha sido que me haya tocado de cerca, que a lo mejor a mucha gente le toca de cerca y es como, bueno, pues voy a profundizar en este área, ¿no? En mi caso, yo cuando acabé la licenciatura en Ciencias del Deporte, quería seguir con el doctorado, lo tenía claro, entonces, bueno, hice lo que antiguamente se consideraba como el DEA, que es la suficiencia investigadora, y me surgió la posibilidad de hacer una intervención con mujeres con cáncer de mama, estoy hablando del 2008, con lo cual era muy... 2008, no, perdón, 2006, con lo cual el cáncer y el ejercicio físico en España era un tema muy árido, era un área todavía por descubrir y se me planteó la posibilidad de hacer un programa de entrenamiento como lo que ahora se consideraría trabajo final de máster, paralela a la quimioterapia de unas mujeres con unos estadios muy leves de cáncer de mama. Entonces ellas venían al centro, que era un centro paralelo al hospital, y luego recibían los ciclos de quimioterapia. Y esa fue un poco como el punto inicial en el que a mí se me despierta este interés por este tipo de patología y también la tipología de la persona con cáncer. A partir de allí
bueno, pues decido, yo solo tenía la carrera de Ciencias del Deporte, mi idea era hacer el doctorado y decido, bueno, pues intentar irme a Estados Unidos con los mejores que yo estaba leyendo sobre el tema en este momento, que eran pues Kurnella y algunos de sus colegas. Kurnella me dijo que en esos momentos no me podía atender, pero me pasó el contacto de otro colega de él que estaba en Illinois y, bueno, contacté con él y sí que me accedió a que fuera allí como una estancia, pero no pude conseguir financiación. Entonces, bueno, yo terminé aquí con el estudio este de las mujeres, hemos conseguido publicar algunas cositas del sistema inmune y cómo influyó en el ejercicio, porque lo bueno era que al ser un proyecto de investigación estábamos aliados con los oncólogos, con lo cual teníamos analíticas y diversos parámetros que pudimos analizar, pruebas de esfuerzo, etcétera. Y luego, bueno, pues el tema del cáncer lo dejé un poquito apartado porque cuando el proyecto acabó, como pasa muchas veces, pues no hubo posibilidad de seguir con ese área y decidí hacer enfermería para complementar. Ahí fue cuando a mí se me despertó la vena un poco sanitaria de poder complementar con cuidados a estos pacientes, no solo a través del ejercicio. No, no parece poco y una lástima no haber conseguido financiación en ese momento, porque la verdad que yo creo que habría sido una experiencia brutal allí en Illinois. Y muchas veces yo creo que esa barrera económica para una persona que quiere dar ese pasito adelante se la encuentra, ¿no? Que muchas veces vemos esa queja por parte de los investigadores y científicos de que, bueno, nos hace falta recursos, ¿no? No podemos estar vendiendo gominolas y camisetas para financiarnos una estancia en Illinois, ¿no? Es más, te voy a decir que yo en aquel momento no pude ir porque yo, pues eso, era estudiante, no trabajaba, pero justo al hilo de lo que estás diciendo ahora, yo luego el área del cáncer nunca la he dejado, o sea, la dejé aparcada, pero yo sabía que me iba a dedicar al cáncer porque cuando tú tienes claro que esa patología es la que a ti te gusta, al final creo que los profesionales de ejercicio físico, cuanto más nos especialicemos, nos vamos a asemejar más a lo que en medicina se hace, ¿no? A un cardiólogo no le obligues a hablar de ginecología, por ponerte un ejemplo. Pero bueno, al hilo de lo que decía, yo sí que luego he sentido el esfuerzo como tanto predoctoral como postdoctoral de tenerme que sufragar una estancia investigadora, tanto la primera que hice antes de la tesis, que fue en Edimburgo, y que me fui con un tema diferente a mi tesis, pero que fui a ver los programas que allí se estaban haciendo con cáncer y ejercicio, que trabajan en red con lo que sería atención primaria, y me parece un sistema súper replicable en España. Y luego, como postdoctoral, he tenido la posibilidad de irme a Australia, como muy bien has dicho, pero también sufragándomelo yo y a base de mis vacaciones en España, ¿no? Y pagadas por mí. Con lo cual, entiendo perfectamente y me siento muy identificada con lo que acabas de decir, que la investigación no solo es un esfuerzo personal de tu tiempo, sino que es un esfuerzo económico personal también. No, no, un sacrificio enorme, que es un poco yo creo que lo que la gente no ve. No es para nada fácil, tienes que sacrificar un montón de tiempo, familia y a lo mejor incluso, pues bueno, buscarte un segundo o un tercer trabajo para poder juntar ese dinero e irte. Así que la verdad que una vez conoces estas anécdotas, esa experiencia, pues no te queda nada más que sacarte el sombrero y decir, olé todo lo conseguido hasta ahora, ¿no? Sí, yo de hecho tuve que, bueno, yo no lo hemos comentado, pero aparte de profesora en la universidad, los fines de semana trabajo en un servicio de urgencias, llevo haciéndolo desde hace bastantes años ya, desde el 2014 llevo trabajando en urgencias y trabajé en muchas guardias durante fines de semana para poderme ir a Australia. O Ah, sea, fíjate. mucho esfuerzo personal, laboral, económico, etcétera. Sí, sí. Y bueno, de esa experiencia, imagino que, bueno, de todos esos estudios fuiste obteniendo resultados y viste, sobre todo de cerca, el beneficio que aporta la actividad física o el ejercicio físico al paciente oncológico, ¿no? Entonces, entre estos beneficios, ¿qué podemos destacar? Porque es una enfermedad compleja. ¿Qué podemos destacar del beneficio del ejercicio físico en el paciente oncológico? Vale, bueno, esto es algo que, pues, a base de investigaciones y de tiempo, llevamos una trayectoria ya de más de 20 años en el tema del cáncer y el ejercicio físico, a partir de estudios en los que se apostaba inicialmente por un entrenamiento aeróbico, hasta que ha cambiado un poco ese paradigma y ya se ve como el tratamiento y la propia enfermedad, como decía el otro día en el National Conference, degrada lo que sería músculo. El entrenamiento de fuerza va a producir una serie de beneficios
en combinación con el aeróbico. Sobre todo hay evidencias de una serie de síntomas, o sea, de la influencia en una serie de síntomas y efectos secundarios que van a experimentar el 90 y si no es el 100% de los pacientes. Ya sabemos que para la fatiga, que es una fatiga multifactorial, que no solo hay una influencia de la pérdida de masa muscular, sino que es un componente multisistémico, el ejercicio físico va a poder romper ese famoso círculo vicioso de que como estoy cansado no hago nada y cuando intento hacer algo todavía me fatigo más. A nivel, por ejemplo, también de aspectos de funcionalidad, el ejercicio físico es un paciente, el paciente oncológico es un paciente que, como podéis entender, se ve alterada toda su función, ya no solo capacidad aeróbica, capacidad de fuerza, sino pues, la capacidad de caminar, de levantar objetos. Entonces, la función también va a tener un elemento importante. También hay cierta evidencia en síntomas depresivos y de ansiedad, de que nos va a ayudar sobre todo si el ejercicio se realiza en forma grupal, que es una de las cosas que se intenta hacer con el entrenamiento en pacientes oncológicos, los beneficios que reporta ya no solo por las sustancias que tú generas a nivel del ejercicio, ¿no? Que tienen ese efecto de felicidad, de bienestar, sino por el hecho de compartir una enfermedad y un proceso de forma grupal también va a producir beneficios. Luego tenemos también evidencias en ese gran paraguas que nosotros llamamos calidad de vida, ¿vale? En el que la calidad de vida va a mejorar, que al final es lo que quiere un paciente. Un paciente que está atravesando la enfermedad quiere volver un poco a recuperar esa normalidad que tenía antes del diagnóstico y eso lo llamamos una calidad de vida digna y que el paciente pueda sobrellevar los tratamientos de la mejor forma posible. Y luego hay menos evidencias en otros efectos secundarios. Bueno, en la composición corporal está clarísimo, cómo el entrenamiento va a poder mejorar esa composición corporal que muchas veces vamos a ver que, por ejemplo, con un tratamiento hormonal de larga duración, como podría ser en los dos tipos de cánceres estándar, que es próstata y cáncer de mama, van a llevar una terapia androgénica complementaria. El entrenamiento va a mejorar esa calidad de la composición corporal también, por la tendencia que tienen a engordar y al incremento de masa grasa. Y luego, como decía, hay otros aspectos como también son susceptibles de tener una osteopenia o osteoporosis precoz. Yo siempre comparo que el cáncer o el tratamiento del cáncer, lo que ocurre durante el envejecimiento, que nos va a venir sobre los 70, 70 y pico años, se acelera mucho más. Es decir, esa sarcopenia, esa sarcodinapenia, esa osteoporosis, etcétera, ocurre en el paciente mucho antes. Con lo cual, ¿qué me dicen a mí los pacientes? Lucía, soy una persona de 45 años en un cuerpo de 80, ¿vale? O sea, ellos se sienten pues, que les cuesta mucho más hacer todo, esa falta de vitalidad. Entonces, el ejercicio físico nos va a ayudar, como digo, a todas estas cosas. Y a mí lo que me resulta también muy curioso, porque es cierto que en nuestra sociedad lo que es el ejercicio físico no está tan metido en el día a día de la gente como nosotros quisiéramos. Solo hace falta ver un poco las estadísticas de los niveles de obesidad en Europa y somos líderes. Tal vez, no sé, pensando un poco en Italia, tal vez se nos acerque, pero España es líder en Europa en cuanto a obesidad. Por lo tanto, la actividad física, el ejercicio físico y un estilo de vida activo no es una característica nuestra ahora mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo reacciona o cómo acepta un poco esa persona el que utilicemos el ejercicio físico como tratamiento, ¿no? Y dices, bueno, sí, vas a hacerte quimio, vas a tomarte esta medicación y luego te vas a apuntar en el gimnasio y te vas a ir a entrenar con Lucía Sagarra. Y dice, al gimnasio, y dice, si yo lo que estoy es enfermo y necesito el médico del hospital, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio de chip para mucha gente que la mandan a entrenar? Bueno, que la mandan a entrenar. Aquí tenemos diferentes escenarios. Es decir, tenemos a esos oncólogos que sí que van a apostar por el entrenamiento y que muchas veces tampoco saben a dónde dirigir a estas personas. Y te comento, por ejemplo, yo he estado reunida con jefes de oncología y muchas veces no saben, más allá de vaya usted a caminar o sí hágalo, pero tenga cuidado. Pero es que no nos tenemos que ir tan lejos que yo he tenido casos de pacientes que han llegado a un gimnasio y cuando han dicho que tienen cáncer, el entrenador les ha dicho, uy, pues mira, tú contrólate y hasta donde tú puedas, ¿no? Entonces, hay todavía una falta de conocimiento general y en particular de los profesionales del entrenamiento en este área y en esta tipología que es tan emergente y que tiene tanta incidencia y a su vez tanta supervivencia, porque gracias al tratamiento estamos consiguiendo que se cronifique la enfermedad y con ello una serie de secuelas y síntomas, ¿no? Entonces, el cambio de paradigma que tú decías, realmente si el médico lo prescribe, por así decirlo, que es
como la voz maestra o lo que el paciente más va a creer, nos Sí, cueste o no. la autoridad de la bata blanca. Eso es, eso es. Si el médico, que cada vez los médicos confían más y el oncólogo cree y sabe dónde dirigir el paciente, él no va a tener ningún problema. El problema es que todavía nosotros tenemos que demostrar a los oncólogos que lo que estamos haciendo es beneficioso para ellos, ¿no? Y que también conozco casos a la inversa, ¿no? Que han ido pacientes y dicen, no, es que me apunto a un gimnasio, pero es que yo no puedo seguir la clase, es que me empezó a encontrar fatal, ¿no? Entonces hay que un poco asentar el tipo de entrenamiento que necesitan estos pacientes y cuando los centros, pues, por ejemplo, como tipo el mío, sean especializados, yo creo que los oncólogos sí que ahí nos van a tender la mano a podernos dirigir pacientes. Luego, el paciente que no tiene conciencia nunca de haber hecho ejercicio y que es un paciente que ya parte de un desconocimiento y de una vida muy sedentaria, vamos a encontrar o bien el paciente, como ocurre con dejar de fumar, que va a querer, una vez tiene la enfermedad, cambiar hábitos radicales, o como pasa, por ejemplo, y me voy un poco del cáncer, pero en el embarazo pasa mucho, que consideran que es un momento para cambiar hábitos. Pero claro, el embarazo estamos hablando que es un periodo de 9 meses, pero aquí es incorporar el ejercicio físico como estilo de vida, ¿no? Entonces, el paciente oncológico podemos encontrar un antes y un después. Y la persona que ya venía haciendo ejercicio y que ya tiene un cierto hábito es la que va a intentar buscar o buscarte, en este caso a mí me pasa con pacientes que intentan indagar dónde pueden seguir haciendo entrenamiento porque indudablemente con la enfermedad saben que no van a poder hacer lo mismo que venían haciendo, ¿vale? Entonces, digamos que el abanico es diverso en cuanto a qué vamos a encontrar, cómo lo vamos a gestionar. Sí, y también, ¿no? Haciendo un poco, remarcando un poco lo que has mencionado antes, va un poco todo de la par, ¿no? La confianza del oncólogo en el profesional del ejercicio, que obviamente, si yo soy oncólogo y no tengo mucho tiempo de leer el efecto beneficioso del ejercicio físico en este tipo de pacientes, y levanto la cabeza y veo un poco cómo está el panorama de las ciencias del ejercicio, pues a lo mejor mucha confianza tampoco me transmiten, ¿no? Y también es cierto que son enfermedades que están en nuestro día a día y que tal vez de nuestra parte sí que hace falta una mayor especialización o más gente que se dedique a eso, porque, claro, me puedo imaginar a ese tipo de personas yendo a un gimnasio convencional donde la tarea de la persona que está allí trabajando, yo creo que es más de supervisar y de que nadie se mate por ahí, nadie se lesione, a estar llevando un seguimiento cercano a una persona que realmente necesita un seguimiento individualizado y especializado, ¿no? Entonces, yo creo que si vamos todos un poco de la par, ¿no? Los entrenadores nos vamos formando, nos vamos especializando, los oncólogos van también a delegar, a confiar y al final el mayor beneficiado va a ser la persona, el paciente. Tenemos suerte en este ámbito porque, o sea, en este ámbito digo en el del deporte, en el del ejercicio físico en general. Miquel Izquierdo lo decía en una ponencia una vez que dijo, muy burros tenemos que ser en el ejercicio físico para entre comillas, pues matar a una persona o que el ejercicio físico produzca, pues eso, un episodio nefasto, ¿no? En estos pacientes, ¿qué nos va a pasar? Pues que primero que un paciente que no ha hecho nunca ejercicio y durante un cáncer decide pues apuntarse a un centro deportivo, se va a encontrar como un pulpo en un garaje. O sea, si ya una persona que no tiene enfermedad, que no ha hecho nunca ejercicio, se apunta al gimnasio porque se lo dice el médico o porque decide apuntarse y se siente como un pulpo en un garaje, este tipo de personas todavía más con los miedos que tienen, porque no debemos olvidar, que no lo he comentado antes, que son pacientes que están inmunodeprimidos. Es decir, ciertas áreas comunes vamos a tener que tener cuidado en las duchas, en los baños, en los ambientes que hay, ahora todavía más, ¿no? En los aerosoles, sudor, etcétera, son fuente de contagio. Entonces, esto hay que controlarlo. Entonces, se sienten en ese sentido pues como no muy seguros y aparte son pacientes que ni de broma te van a aguantar una clase colectiva. Entonces, lo que tenemos que hacer es entrenamiento personal, sí o sí. O sea, tú los pones en una clase de spinning y no van a aguantar. No aguantan. No, personal y como bien mencionas, pequeños grupos de personas que tengan el mismo problema, como hacéis ahí en tu centro, que serán 1, 2, 3 personas que coincidirán y llevarán el mismo ritmo, el mismo tiempo, pero bueno, obviamente esa famosa frase de café para todos no sirve nunca y menos aquí.
Y decir, menos está aquí, claro que exacto. es muy difícil matar a alguien con el ejercicio, pero bueno, no quiero ser yo el primero tampoco, ¿sabes? Es Mm. lo que le Pero digo si es mucho. que ni aunque, o sea, aun yo que tengo la formación, muchas veces me genera, o sea, tengo que estar en contacto, que eso es una de las partes que yo les diría a los entrenadores que se quieran adentrar en este campo, que te tiene que apasionar porque es un paciente que te demanda energía tuya, o sea, tienes que estar en contacto con ellos, cómo te has encontrado, cómo te has levantado hoy, ir cotejando porque muchas veces tampoco sabes. O sea, hace poco salió un estudio de un entrenamiento HIIT de alta intensidad de cáncer de testículos con una quimioterapia muy concreta que se había evidenciado que producía tromboembolismos con efectos secundarios muy negativos. Con lo cual, muchas veces sabemos que el entrenamiento de alta intensidad es maravilloso para este tipo de enfermedad, pero claro, tampoco controlamos de farmacoterapia, tampoco controlamos todos los tipos de quimioterapia que hay, entonces nos toca estudiar. Nos toca estudiar y conocer los casos. Por eso te digo que a mí a lo mejor ahora me llega un tumor que yo no he tocado nunca y me va a tocar estudiar y empaparme el tipo de tratamiento y no solo el estado de salud del paciente, sino todo lo que va, ¿no? Yo tengo un cronograma, tengo un calendario y voy anotando ciclo de quimio, sesión de radio. Entonces el ejercicio físico voy haciendo un encaje de bolillos para llevarlo paralelo al tratamiento. O sea que es una tarea ardua y que requiere estudiar y formarse continuamente. Justo te iba a preguntar por esa parte, ¿no? ¿Cómo era un poco el día a día y la programación del entrenamiento en una persona que está realizando el tratamiento? Porque imagino que después de realizar el tratamiento uno queda liquidado, quedará cansado, agotado, con las defensas bajas, pero bueno, a lo mejor a los 2, 3 días tiene que ir al centro de entrenamiento y un poco, eso te iba a preguntar, ¿cómo lo programabas, cómo abordabas la realidad del día a día de este tipo de Sí. personas? Ya no solo el paper y la teoría, sino bueno, esta persona hace 2 o 3 días hizo la quimio, bueno, ¿qué hacemos para entrenar ahora? Sí, es un reajuste total. O sea, hay semanas que la persona se va a encontrar muy bien y que vamos a poder ahí meter caña al entrenamiento. Hay semanas que va a estar peor, entonces vamos a dar la dosis mínima que sabemos que va a ser mejor que esté en la cama tumbado o en el sofá, ¿no? Entonces, a mí sí que veo beneficioso que si el entrenamiento se puede hacer justo antes del entrenamiento, sabemos que el tumor tiene esa capacidad de revascularización, esa angiogénesis que también comentaba el otro día. Entonces, si abrimos vascularización antes de la quimio y la radio, vamos a hacer que el tratamiento seguramente sea más efectivo a nivel de tumor, ¿no? De que el tratamiento llegue más a la revascularización del tumor y entonces pueda ser más efectivo. Entonces, yo si el paciente lo tolera bien, sí que soy partidaria de hacer por lo menos 24 horas antes de la quimio el entrenamiento como tal, porque sabemos que después de ella va a estar 2 días fastidiado. Entonces, durante la quimio es un periodo de reajuste, como digo, y ya y también durante la quimio lo que nos interesa es que es un poco lo que yo evidencié en ese estudio que remarca al principio que hice de mis inicios, que lo que vimos es que habían mantenido la capacidad funcional durante el tratamiento de quimio. Algo que se considera, o sea, que sabemos ya es el declive que hay durante un tratamiento. Entonces, en estas mujeres lo que nosotros vimos es un mantenimiento. Los resultados no fueron significativamente estadísticos, lo que solemos hablar en ciencias, pero sí que vimos que las mujeres no habían ido a mejor, pero tampoco a peor. Y eso también es un hallazgo bueno, es decir, que Hombre, y durante eso un es muy tratamiento... significativo, porque ir a peor luego conlleva otros problemas asociados con ese declive. Entonces, Exacto. no puede ser que por hacer un tratamiento luego uno esté peor que cuando entró, pero sin cáncer, ¿no? Yo creo que por eso el rol del ejercicio tan importante. Bueno, terminamos el tratamiento, me he curado, pero encima he mantenido mi funcionalidad, mi fuerza en mayor o menor medida y puedo seguir haciendo mi vida sin ningún tipo de inconveniente. Yo me imagino hace años donde no se implementaba el ejercicio físico, de terminar este tipo de tratamientos y luego estar, pues realmente, como tú decías, ¿no? Una persona de 35, 40 años en un cuerpo de una de 80, 85. Tampoco tenemos que olvidar que los tratamientos de quimioterapia de ahora no tienen nada que ver con los que se hacían hace varios Antes. años. O sea, ahora son mucho más diana, tratamientos diana, y se selecciona incluso también a nivel de lo que el paciente va a necesitar, ¿no? A nivel genético. Entonces, en ese sentido también se ha mejorado. Pero es que no tiene nada que ver, por eso a mí me apasiona, porque no tiene nada que ver plantear el entrenamiento durante el tratamiento que a posteriori, ¿no? A posteriori vamos a poder ya, con esos efectos secundarios que han quedado,
y que la persona le tenemos que explicar que va a tener que aprender a vivir con eso, pues plantear el tipo de entrenamiento. En determinados momentos no nos va a interesar un trabajo en isometría porque puede incrementar ciertos estados de linfedema. Si hay, pues, por ejemplo, una osteomía, pues tenemos que tener en consideración cada particularidad del tumor del paciente y luego también el nivel de condición física que presenta. Para eso todo diseñar un buen programa de entrenamiento. Pero vamos, la base es la fuerza, y si es fuerza con máquinas, con barra, discos, etcétera, complementado con un trabajo pues eso, de conciencia corporal, de estabilización, etcétera. Nada que no sepamos del entrenamiento, pero ajustado a la particularidad de este tipo de enfermedad y de paciente. Exacto, ¿no? Nada que no sepamos, pero la dosis es la que tenemos que saber, y luego esa relación también de la farmacología. Porque hay un libro de NSCA que igual seguramente hace falta que se actualice, porque es el libro de entrenamiento especialista en entrenamiento en poblaciones especiales. Lo No hablaba tengo, de, sí. sí, no recuerdo si hablaba de cáncer en sí, pero sí ¿Mm? hablaba de un montón de enfermedades y te explicaba la enfermedad, el ejercicio y la farmacología que llevaba ese tipo de enfermedad y cómo Sí. afectaba para luego regular el ejercicio. Y me pareció, cuando lo agarré y lo leí, me pareció súper interesante, porque me parece que es de los pocos libros en su especie. Bueno, yo ese libro lo tengo, yo ese libro lo empleo para mis clases. De hecho, alguna diapositiva el otro día está sacada de ese libro. Ese libro, vamos, como autor dentro del capítulo del cáncer, que si no me equivoco es el capítulo 14, porque lo tengo bastante Yo me lo leí hace ya 2 o 3 posteado, años. Sí. es Alejandro Lucía, junto con otros investigadores internacionales. Y bueno, Alejandro Lucía sabemos que es una de las eminencias a nivel nacional e internacional en el área del cáncer, ¿no? Y cáncer infantil, ha investigado mucho. Entonces, ese capítulo de cáncer sí que nos habla efectivamente de... Es un capítulo, no deja de ser un capítulo, pero es completo y, si no recuerdo mal, creo que es del 2000, no es muy antiguo, ¿eh? O sea, es del 2010, 2008, o sea que no es tan antiguo. Pero sí, es un manual interesante. Luego hay otros en inglés. Yo aquí, bueno, aquí tengo uno que es también el del Colegio Americano y bueno, me consta que va a salir uno reciente también, porque están publicándolo con los que he estado yo en Australia junto con gente de América. Van a publicar ahora otro actualizado a nivel de No, bibliografía. genial. Además, está claro que es un capítulo, pero bueno, es un punto de partida, porque al final en ese capítulo hay 55 referencias a artículos científicos y empiezas a tirar del hilo, y Mm, al final esto es una red, ¿no? Se mm, amplía. mm, 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 Luego mm. te quería preguntar también por esa parte más psicológica y emocional, porque me imagino que también como entrenadora de este tipo de personas habrán más altibajos, ¿no? No es lo Mm. típico del entrenamiento enfocado a una mejora de la composición corporal y de la estética, por así Mm. decirlo, ¿no? El típico antes y después. Yo creo que aquí el entrenador, a nivel mental y emocional, le va a tocar esa montaña rusa de emociones en función también de cómo avanza o no la enfermedad. Sí, esto es fundamental y me parece muy interesante esta pregunta, porque muchas veces se deja de lado, nos vamos a lo físico, pero claro, es lo que tú dices, es una enfermedad que cursa, bueno, primero el miedo a la muerte, evidentemente, ¿no? Y luego a nivel emocional, pues el paciente, es que es complejo de explicar, porque el paciente cuando le diagnostican un tumor se mete como en un huracán, ¿no? Entonces, él confía en la medicina, se deja llevar por todo lo que le digan, ¿no? Se intenta cambiar la alimentación, hacer ejercicio, pero claro, a nivel emocional no hay tampoco un soporte. O sea, él confía en todo esto, pero está viviendo paralelamente todo el impacto que supone la enfermedad. Cambio de trabajar, no veo a mis amistades, cambio mi rutina, mi familia también se preocupa por mí, ¿no? Entonces, a mí en los entrenamientos quizá es un paciente que, como decía antes, también te demanda una energía, pero que yo creo que hay una conexión especial. Al final es paciente-entrenador por un bien común. Lo que tú decías de composición corporal estética, aquí es salud, pero salud de una enfermedad. Entonces, evidentemente, composición corporal y estética también es salud, pero no es lo mismo, me pongo fuerte porque quiero verme mejor y que se me marquen los músculos, no, es que yo sé que el ejercicio físico me va a ayudar en esta enfermedad, ¿no? Entonces, hay ese binomio que se hace, bueno, yo es que
también mi rol como enfermera ahí, siempre lo digo, que cuando me dicen, si tuvieras que elegir entre enfermera, bueno, pues no te sabría decir porque cada una me aporta una parte que es lo que conforma a Lucía, ¿no? Entonces, esa parte de cuidado, de entender, ¿no? Es lo que me conforma mucho enfermería también, de entender por lo que están pasando y empatizar con el paciente. Entonces, pues eso es lo que decía, son pacientes que cómo te has encontrado hoy, crees que vas a poder entrenar hoy, todo eso, ¿no? Incluso, pues, si yo oigo algo en un podcast, en un artículo, se lo mando a mis pacientes para que lo leen, intento también educarles en ese sentido. Entonces, a nivel emocional es duro, es duro. Además, la mayoría de pacientes que tengo están en tratamiento, con lo cual no saben. O sea, es continuamente tener una espada colgada de el siguiente TAC, el siguiente analítica, la siguiente visita con el oncólogo, qué va a pasar, ¿no? Sí, yo creo que no te puedes poner en la piel porque, claro, no lo has pasado, ¿no? Pero me puedo imaginar un poco el miedo a cada prueba o a cada visita al médico. ¿Hay algún caso en particular que te haya marcado un antes y un después? ¿Un caso que te haya, no sé, una experiencia, alguna anécdota que hayas tenido con algún paciente? A ver, yo tengo uno de los primeros pacientes que empezó conmigo, que empezó antes de irme yo a Australia, que además esto me sirve para explicar también lo que en inglés se dice la self-confidence, y es que el cáncer te produce una pérdida de confianza en ti mismo. Eso que decíamos del cuerpo de 80 en una persona de 40, pues realmente tú pierdes confianza en ti mismo, crees que no vas a ser capaz. Y el ejercicio físico en ese sentido permite romper muchas barreras psicológicas y barreras mentales de no voy a poder, ¿no? Cuando ves que levanto la barra y he podido hacer las 12 repeticiones, hostia, se sienten... No creía, Lucía, que tal y como me encuentro hoy que iba a acabar el entrenamiento, ¿no? Hoy, por ejemplo, me lo escribía Nacho, que es el paciente que voy a marcar ahora, ¿no? Que siempre viene como subestimado de cómo va a poder hacer el entrenamiento, y cuando ve que lo acaba, incluso yo le aprieto un poquito más, cuando llega a casa dice, buah, es que Lucía, genial. Entonces, Nacho, por ejemplo, es un paciente que desde que le diagnosticaron el tumor, bueno, cuando a mí me escuchó en una charla, y al acabar la charla me dijo, yo no sé dónde trabajas, pero quiero que me entrenes. Y entonces, bueno, empezamos a hacer, era un tumor también muy raro, de los que no se conocen tanto, un tumor neuroendocrino, y empezamos a hacer trabajo. Tiene una respuesta adrenérgica al ejercicio brutal, porque son tumores que producen un montón de hormonas. Entonces, bueno, pues es difícil de manejar también la intensidad del entrenamiento porque lo que digo, se activa el sistema adrenérgico, se ponen rojos enseguida, con taquicardias, etc. Entonces, Nacho era un chico que solía patinar, que solía volar en ultraligero, y conducía, había dejado de hacer todo eso desde el diagnóstico del tumor, que había sido hace más de 10 años, ¿no? Entonces, conmigo yo le eché un pulso a ese bloqueo mental, y os puedo decir que hemos salido a patinar juntos, ha conseguido volver a volar y conduce. Entonces, para mí ha sido como un logro en ese sentido. Yo me acuerdo de con Nacho llevármela a la piscina y decir, venga, que vamos a hacer un largo, solo un largo. Y cuando veía la piscina desde el borde decía, yo tengo que ir hasta allá, no voy a poder, Lucía. Bueno, tú no te preocupes, si hay que parar a mitad nos paramos, pero de entrada no digas no voy a poder, vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, Nacho ha sido un caso que para mí, por ejemplo, que sigue entrenando a día de hoy conmigo, es una de las que he conseguido romper más barreras y que ha ganado confianza en sí mismo y que cree, bueno, fielmente en el ejercicio. Mira, pues va a ser nuestro banderado, una tremenda victoria. Bueno, para ir cerrando con la entrevista, normalmente a mis invitados les hago un par de preguntitas. La primera, bueno, un par de preguntitas, llevamos ya unas cuantas, pero bueno, un par más. La primera es, ¿qué consejo le darías a Ana Lucía Sagarra, que acaba de licenciarse y entra al mercado laboral, ¿no? Es decir, ¿qué te gustaría que te hubieran dicho a ti en ese momento para orientar mejor tu trabajo, para, no sé, tal vez prepararte mejor o encontrar trabajo de una manera, pues bueno, más sencilla? Pues mira, yo una de las cosas que diría es que aprendas a observar. Para mí la observación
es muy importante. O sea, observarte de una información, observar de cómo trabajan otros, observar y aprender de las cosas que a ti te gusta, que hacen los demás, que tú puedes incorporar a tu bagaje, las cosas que no te gustan directamente cambiarlas y ser un buen observador creo que es un buen consejo que me podrían a mí haber dado. Y creo que como esa parte también la tengo como enfermera. Cuando yo entro a un box, observo y saco rápidamente mucha información de cómo está el paciente. Sin hablar con él, obtengo muchísima información. Y en un paciente con alguna patología, como es el caso del cáncer, observar te permite también que la persona de entrada te diga sus miedos, sacar mucha información, ¿vale? Perfecto. Luego por segundo, pues diría el tema de la formación continua. Bueno, humildad, por supuesto, es decir, cuando acabas una carrera no eres nadie. Hoy en día la gente está súper cualificada y creo que una carrera te avala para tener un título, pero realmente lo que te conforma como profesional es la práctica y la humildad y seguir formándote. O sea, para mí la formación es fundamental. Formación, la posibilidad que he tenido yo de ir fuera me ha dado también una apertura muy diferente y me ha permitido también, pues bueno, si el día de mañana tuviera posibilidad de estar como delegada o en un equipo de gobierno de salud, podría aportar cosas muy interesantes que se podrían mejorar, porque muchas veces lo que nos pasa es que los políticos no tienen ni idea de ejercicio físico, los que están en el área No, en el área nuestra de deporte y demás. Claro, claro, entonces hace falta eso, que desde arriba se maneje mucho más lo que ocurre en el terreno de juego. Entonces yo diría eso, observar, formación y luego la persona al final tienes que imprimir tu carisma en tu forma de trabajar. Es decir, tienes que ser tú y eso llevarlo también. O sea, no te puedes transformar ni querer ser el super guay, no. Yo creo que la humildad y ser tú mismo es lo que al final la gente valora. Yo solo comparto mucho el tema del título, que está claro que es importante, sobre todo con el tema de la legalización o el tema de la colegiatura y de que por lo menos sea un requisito mínimo, pero es cierto que luego es insuficiente, porque luego sales y como tú misma te puedes dar cuenta, bueno, yo estoy en un nicho en el cual en la universidad seguramente no tocaste absolutamente nada, ¿no? Los programas curriculares depende de si es pública o privada, pero llevan tiempo, bastante tiempo para desarrollarse, para aceptarse y bueno, para cuando se implantan ya están atrasados y vuelve a iniciar ese ciclo, ¿no? Entonces, sí está claro que te licencias de lo que sea, fisio, entrenador, nutricionista, pero que luego eso simplemente todo acaba de empezar y uno tiene que seguir metiéndole. Y con respecto a la formación, como dices, también comparto totalmente, hay que formarse, esa actualización constante además es uno de los sellos de identidad de NSCA, pero tú a la hora de formarte, ¿qué recomiendas? Es decir, ¿o qué te gusta a ti? ¿A ti te gusta ir directamente al artículo científico, libros, podcast, YouTube? No sé, ¿qué es lo que le gusta a Lucía elegir para continuar con su formación? Bueno, yo soy consumidora de bastantes temas complementarios, ¿no? Sí que es verdad que no leo novelas porque ahora en mi mesilla de noche lo que hay es un libro de metabolismo del cáncer, porque soy friki, pero, pero yo tiro de todo. Al final como mi perfil está muy definido ya en docencia, investigación y asistencial y creo que debería ser así en la universidad. Los que estamos dentro de la universidad tendríamos que bajar al terreno de juego y ver lo que yo no puedo hablar de un paciente o de un entrenamiento para un paciente con cáncer si en mi vida toca un paciente, ¿no? Entonces, eso trasladarlo al aula. Entonces, al hilo de tu pregunta, pues yo puedo consumir lo que te he dicho, pues desde manuales que me ayudan también para preparar mis clases, manuales o libros de referencia. En mi área investigadora, evidentemente, literatura científica, y en mi área más de ocio o tiempo libre, pues yo me puedo ver desde un documental de la BBC del tumor hasta, por ejemplo, pues lecturas que hay de específicas de la temática, ¿no? Entonces, un Sí, poco todo. muchas veces menciono también lo de YouTube y me dicen en YouTube, digo, es que en YouTube hay veces que entras, pones una temática en particular y resulta que hay grabado un congreso de Mm. 10 horas de esa temática y dices, madre mía, y por eso yo que muchas veces me he metido a buscar y digo, a ver el autor este, si por casualidad ha impartido una clase determinada en esta universidad, ¿no? Y muchas veces me encuentro cosas que nadie ha visto antes, ¿no? Y digo, bueno, eso
está muy bien. Y para el que se quiere iniciar en el ejercicio físico y cáncer, un punto de partida para que yo lo pueda compartir en la descripción del vídeo. ¿Un punto de partida a qué te Con refieres? respecto a la formación, es decir, un manual, un autor, tu propia página web, podemos ir ahí a empezar a estudiar, porque claro, uno dice, bueno, me interesa el tema, ¿por dónde empiezo? Porque es todo tan amplio que uno se pierde, ¿no? Esa pregunta es complicada porque, claro, al final sí, el manual que tú has remarcado puede ser interesante, pero está en inglés. En español como tal, algún manual específico de cáncer. Y ahora, por ejemplo, hay pacientes que a mí incluso me piden literatura para leer y es que en español no hay tanta literatura. Pues bueno, yo sí que en máster doy clases, en el que se da un bloque importante de cáncer y ejercicio. Y es que la lástima, bueno, estamos trabajando en ello, pero es que ahora mismo en España no hay formación en cáncer y ejercicio. O sea, manual como tal, te podría decir que tendrías que tirar de literatura en inglés En inglés sí, prácticamente. no, al final el inglés es el idioma de la ciencia, así que hay que salir de la carrera y salir con el inglés también, y si no, Sí, apretarle ahí, sí, eso sin duda. sí, pero manuales como tal, pues el capítulo que tú has remarcado de la NSC a mí me parece como un punto interesante de lectura. Luego el de la CCM también, porque habla mucho de todos los temas que hemos tocado en la entrevista, aparecen tanto lo de la motivación, toca también algo de nutrición, la entrevista inicial que tienes que hacer con el paciente. Entonces ahí sí que, por ejemplo, el de la NSCA, o sea, el de la CCM, perdón, que es en tapas azules y es para supervivientes de cáncer. Ese puede ser también un manual a tener en cuenta. Y bueno, ya está. Luego O que te sea, sigan en redes sociales, lo pondremos eso también es, todo ahí, así que ahí eso te van es. a tener la mejor información en castellano. Pues bueno, Lucía, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por extenderte un poquito más de lo que vimos en la National Conference con esto, y seguro que, bueno, el año que viene ya, pues con esa formación que se viene, vamos a poder profundizar de lleno y, bueno, también espero que nos podamos juntar en persona algún día cuando todo esto, pues bueno, se vaya normalizando, que ahora uno no puede Así salir ni es. de Valencia, ¿no? Tiene que pedir permiso para ir a la provincia de al lado, ¿no? Pero bueno, Eso es. muchísimas gracias y bueno, si quieres te dejo a ti las últimas palabras para toda nuestra audiencia. Vale, bueno, pues nada, gracias a vosotros también por darme nuevamente la oportunidad de difundir la importancia del ejercicio físico en el paciente oncológico, que es un campo que todavía hay un pastel enorme para repartir, porque van a aparecer nuevos tipos de cánceres cada vez más pronto y el ejercicio físico tiene que estar sí o sí como herramienta paralela al tratamiento. Entonces, vamos a necesitar gente cualificada para poder dar cobertura y soporte a estos pacientes. Así que nada, podéis seguirme en redes, como ha dicho Daniel. Mi nombre es Lucía Sagarra y podéis encontrarme también en mi perfil personal de Bionactive, tanto en Instagram, Twitter, etcétera. Y cualquier persona que tenga duda, que no dude en escribirme, vamos, que le contestaré al correo seguro. Ah, genial, Lucía. Bueno, pues muchas gracias y a toda nuestra audiencia, pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.